siguiente programa es para todos. Familias andinas, ¿qué tal? Como siempre es un placer saludarlos a esta hora de la tarde, lunes, empezando mes, como siempre llevándoles temas muy pertinentes para su vida en familia. Arbey, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, y disfrutando de estos tiempos, disfrutando de estos climas. Mejor dicho, estoy que me vengo a vivir antes, ¿ya? A la orden, si quiere le consigo casa. Hay que ir buscando. ¿Qué tal la ha pasado estos días? ¿Cómo le ha ido con el trabajo? Muy bien, mucha gente, incluso me han llamado mucho, he estado mirando mucho el programa y hay muchas sugerencias, muchas inquietudes de las personas. Eso me parece grato. Eso es maravilloso. Que el programa tenga consistencia, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Esperemos que tenga más consistencia que la gente, ¿no? Ojalá que sí. Sí, el tema de hoy es muy interesante porque yo pienso que nos dedicamos a vivir en un sueño. Y una cosa es soñar. Yo siempre he dicho que la tierra es de quien tiene los pies, el mundo es de quien tiene los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Hay que soñar, pero hay que convertir nuestros sueños en metas para hacerlo realidad. Pero cuando nos convertimos en personas inconsistentes e inestables, nos pasamos la vida soñando, porque cada vez que vamos a alcanzar una meta, parece que no nos sintiéramos dignos de ella y la soltamos y salimos corriendo. Yo los invito a que alcancemos una meta y después nos tracemos la otra. No nos quedemos ahí y tracemos la otra. Pero tengo ese problema particularmente con muchos de mis pacientes. Parece que hubieran perdido la noción de las metas claras en su vida y nunca se permiten alcanzar nada claro. Siempre están detrás de algo, pero dejando todo iniciado. Entonces, relaciones afectivas, trabajos, proyectos, metas a corto, mediano y largo plazo. Y eso hace que la gente llegue a un momento donde va a mirar para atrás y dice, uy, tengo muchos recuerdos, pero no tengo nada. Entonces, ¿cuál sería la clave para que una persona sea capaz de fijarse una meta clara, fija? ¿Cuál es la clave o cuál es el secreto para que lo logren? ¿De qué depende que una persona sea capaz de definir una meta clara en la vida, Arbey? Primero tenemos que identificar realmente qué es lo que las personas quieren, porque yo no me puedo meter en el mundo del otro. Entonces el otro puede decir, hey, es que a mí me gusta vivir de esta y esta manera, listo, pero eso trae unas consecuencias y estás preparado para eso, estás preparado para vivir las consecuencias que eso trae. Yo pienso que la clave es el equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto de vida establecido, si yo sé hacia dónde voy, pero empiezo a manejar mi vida con equilibrio, entonces voy a poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Voy a poder disfrutar de muchas cosas al mismo tiempo. La gente cree, estamos hablando tras de cámaras, que hay una característica normal o muy típica más bien en la sociedad actual, y son los muchachos que se vuelven profesionales, que entran a una empresa y trabajan unos días, recogen plata, se van a viajar, después regresan a otro empleo y son muy inconsistentes con sus empleos. También terminan siendo muy inconsistentes en sus relaciones afectivas. Son relaciones afectivas de 2, 3, 4 meses o a veces de varios años, pero como que el que quiere, como que el que no quiere. Entonces, como dicen por ahí, amigos con derechos, y incluso las situaciones familiares son muy inestables. Están en una casa y por cualquier cosa se quieren salir. Entonces, la clave es realmente saber hacia dónde quiero ir. Cuando yo sé hacia dónde quiero ir, sé que tengo que enfrentar ciertos obstáculos para llegar hacia allá. Pasear es muy rico, a mí me encanta pasear, pero tengo que tener un pie en la tierra y tengo que tener un elemento que me permita estar estable para alcanzar los otros sueños, porque si no, simplemente voy a vivir de fantasía en fantasía y el día que me caiga de ahí, el guarapazo va a ser duro y va a doler. Depende mucho también entonces de cómo son las relaciones familiares ahí, porque digamos que un joven tiene una meta definida, pero el papá no lo apoya, no cree en que el hijo sea capaz de hacerlo, entonces al sentirse él de pronto, digamos, con falta de apoyo, va a buscar otra meta, entonces ahí empieza como el sub y baja de la persona. Yo lo miro
eso puede influenciar, pero lo miro más desde otros elementos y esos modelos como tal. Hoy en día, por ejemplo, las familias a nivel emocional a veces son muy inestables. Entonces a veces vos estás esperando cómo llega el papá o la mamá de acuerdo a cómo le fue afuera y no de acuerdo a lo que la casa merece. Uno, por ejemplo, habla mucho de no llevar los problemas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero a veces no se maneja esa distancia y se termina afectando al resto de la gente por cosas que me pasaron, no con ellos, pero terminan pagando. Lo otro es familias donde las relaciones afectivas de personas mayores que viven allí, no necesariamente papá y mamá, a veces ellos, pero tíos, tías, abuelos que viven con ellos, son muy inestables. Entonces hoy se ven con uno, mañana con otro, y yo estoy creciendo viendo esos modelos. Otra de las cosas que uno ve a veces es el muchacho que por X o Y circunstancia de los padres o de la madre o el padre, entonces se están pasando de casa constantemente. Entonces hoy vive en un barrio, mañana vive en otro barrio, pasado mañana en otra ciudad, por el trabajo de los padres, por cualquier cosa. Eso también implica el cambio constante de amigos. Entonces hoy me adapto a unos amigos, mañana ni siquiera he terminado, ya me están pasando por otro colegio. Entonces, todo ese montón de situaciones van creando una cultura en el sujeto de inconsistencia y van marcando de tal manera que el sujeto termina siendo alguien muy inconsistente, porque nunca en la vida tuvo un elemento lineal que le permitiera aferrarse a algo. Y también de pronto está el joven o la persona que quiero ser como esos modelos de los que usted habla, querer decorar a alguien, ser como algo, digamos, inalcanzable, entre comillas, porque no sé si todas las metas sean alcanzables también, porque yo pienso que uno debe estar muy aterrizado, con los pies muy sobre la tierra para saber y poderse fijar una meta y saber que de acuerdo a ese entorno en el que se esté moviendo, de acuerdo a los alcances que pueda tener, es fijarse la meta y no ser como tan... Hay que ser visionario, pero no iluso, pensaría yo. O no sé si me estoy equivocando, Arbey. Yo siempre como que lo pongo hasta incómodo con algunas cosas que digo. Yo que te dijera, hombre. No, mira, yo siempre he pensado que, de hecho, las personas más importantes que han marcado nuestra historia es los que todo el mundo considera locos. Entonces yo nunca restringo o le pongo el límite a la imaginación de la gente. Ayer estaba viendo un programa de un hombre que tiene una empresa de autos pequeña, pero a los 20 años, a los 22 años la inició. Y decía que todo el mundo pensaba que estaba loco. Y de ahí para allá hablamos del inventor de la bombilla eléctrica, de ahí para allá hablamos del que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, y de ahí para allá todos estos personajes que han marcado nuestras vidas siempre han sido catalogados como locos, pero aprendieron a no rendirse. Hay algo que nos han enseñado y es que cuando uno habla de objetivos tienen que ser claros, precisos y concisos y ser realizables. El punto es mirar cómo los puedo realizar. Entonces allá, ¿cuál es la cuestión? Es saber que en la vida hay muchos contratiempos. Yo recuerdo que a este personaje de la entrevista de ayer le decían que cuáles habían sido sus contratiempos más grandes y decían todos, hasta el día de hoy todos. Es ahí donde la gente, y ahorita que hablamos de la cultura, la gente tiene que entender que en la vida hay obstáculos. Los obstáculos pueden ser personas, los obstáculos pueden ser sueños frustrados. Vos te trazaste algo y vos lo querías y no se te dio en el momento, en el tiempo o con las personas que querías, entonces tendés a rendirte. Entonces, la idea no es ni quedarnos amarrados a algo, porque hay gente que definitivamente no le está dando y se queda amarrado y muere, pero tampoco rendirnos frente a las cosas. Suena muy contradictorio, pero la idea es que cada situación que la vida nos presenta es un espacio de autoevaluación para mirar cómo mejoro y cómo supero para alcanzar aquello que me trazo. En algún tema pasado hablamos de que la dificultad de pronto estaba cuando se refería a otras personas. Yo en otras personas no puedo decidir por ellas, pero cuando se refiere a mí como ser humano, yo puedo decidir por mí. Y es entender también hasta dónde es viable la lucha. Hablamos ahorita sobre el entorno,
la influencia que el entorno pueda tener en esas inconsistencias del ser humano. Y usted ahorita tras cámaras ponía el ejemplo de acá en Andes, la cosecha cafetera, por ejemplo. Entonces está el joven estudiando en zona rural, urbana, pero entonces llega la cosecha cafetera donde hay plata, donde la economía empieza a moverse, y entonces él con ganas de tener platica, porque a las personas a todas nos gusta tener plata, entonces se dedica a hacer una actividad y descuida los estudios. Entonces también así, ahí es donde el entorno empieza a tener una importante participación en las inconsistencias de las personas. Por ahí dicen que la plata no es la felicidad, pero ayuda mucho. Es verdad. A falta que hace también. Pues hombre, yo no sé uno qué hace con un banquero encima sin tener plata para pagarle. Bueno, es un cuento diferente. ¿Cuál es el punto ahí? Estamos en una cultura que marca la inconsistencia, o sea, toda esta cultura de arrieros que traemos todos los antioqueños nos ha dejado eso, o sea, a veces lo que decía ahorita, no luchar por las cosas que realmente queremos y rendirnos con facilidad. Entonces, hay gente que uno la ve trabajando en el chivero o que la ve trabajando en una empresa, en algo, y de repente llegó la cosecha cafetera y vámonos todos para allá, que en un día te vas a ganar más de lo que te ganas en un mes, pero la cosecha es pasajera. Entonces, termina y mucha de esa gente se quedó sin puestos, se quedó sin nada, y no importa, igual gané lo que me iba a ganar por un mes, y aquí lo tengo para seguir este tiempo, pero nunca sé qué va a pasar en el tiempo, y muchos de ellos se lo bebieron y lo malgastaron durante ese tiempo. Otros de esos simplemente terminó la cosecha y no se pueden estabilizar aquí, sino que se fueron para otro lugar. Se tienen que ir. Y arrastran con su familia. O no sé cómo decirlo, si en el mejor o en el peor de los casos, porque puede ser visto desde los dos lugares, se van dejando su familia, pero un padre que va y viene, porque cuando te metes en una cosecha desapareces por un tiempo, un padre que va y viene es un padre inconsistente que no está pendiente de sus hijos. Y muchas de las familias están volviendo a esa actitud nómada de estarse trasladando. Muchas veces no solo la parte cafetera, es muchos de los tipos de trabajos que tenemos, sí, claro, que vemos. Depende de la temporada. Si el almacén funciona en temporada, entonces te contratan en temporadas. Y hay gente que es feliz así. De pronto es el miedo a comprometernos. Porque el miedo a comprometernos de una u otra manera significa establecer ciertos lazos con algo. Y yo pienso que la cultura actual, los seres humanos tienen demasiado miedo a establecer los lazos. De hecho, mira cómo cuando la gente se va a casar incluso se dice, ¿usted todavía hace eso? La gente se está creando una cultura distinta. Y eso es lo que hablamos ahorita. Las relaciones se han vuelto incluso muy pasajeras, de poco compromiso, y al final terminan dañando a todos los miembros. Ayer una persona me decía, si es difícil una separación, para quien no quiere también es difícil. Si es difícil para quien quiere, también es difícil para quien no quiere, porque igual quedan unas huellas. Y si es difícil para esos dos, ¿cómo será para los hijos? Porque sí, hablábamos también de las personas inestables con miedo a la pérdida. ¿Cómo se relacionaría entonces aquí el asunto de, pues como dentro de la inestabilidad o de la inconsistencia, el miedo a la pérdida, qué papel entraría a jugar ahí? Eso es lo que acabo de decir, sobre todo esa parte de los compromisos. O sea, si yo me comprometo, me puede doler cuando pierdo. Si yo me comprometo con un trabajo, el día que me echen me va a doler. Pero es que hay algo muy particular. Si yo me comprometo con un trabajo, yo doy el 200% de mí. Y si doy el 200% de mí, entonces voy a mostrar que soy bueno. Y entonces por eso, con mayor razón, me van a tener. Y el día que me echen, les va a doler más, porque voy a quedar un hueco. Conozco a alguien que en una empresa está haciendo el papel como de 5 personas. Y el día que salga, con toda seguridad, le va a tocar contratar a las 5 personas. Igual con una relación afectiva. Entonces, cuando hablamos de ese miedo a la pérdida, la gente simplemente tiene miedo a sentir. Y ese miedo a sentir, o el miedo al compromiso, o el miedo a entregarse, es lo que hace definitivamente que las personas simplemente asuman todo de forma pasajera, pero no se dan cuenta de algo muy importante.
y es que lo único que vos no puedes detener en el tiempo es el tiempo mismo. Y como vos no puedes detener, el tiempo va pasando. Y el día de mañana, desafortunadamente estamos en una cultura donde te jubilas a los 62, 65 años como hombre, pero a los 50 años, a los 45, 50 años es muy difícil que te den trabajo. Entonces, estamos en una cultura donde se estigmatiza y puede que yo juegue con un montón de cosas, pero el día de mañana el mismo tiempo se va a encargar de decirte, hey, pasaste muy rico, listo, la disfrutaste, listo, y ahora, ¿qué vas a hacer? Pero es muy importante entonces tener muy bien definidas las metas, y lo que hablamos hace ya algunos programas, y es la capacidad de elección que debemos tener, saber que si yo quiero algo, pues debo renunciar a otras cositas que de pronto me obstaculizan esa meta realizable que tengo en el momento. O sea, es tener una conciencia que debo renunciar a ciertas cosas para poder enfocarme en unas puntuales y saber que a Dios rogando y con el mazo dando, como dicen las mamás, ¿cierto? Hay que visionarse, pero trabajar en ello de la mejor manera. Es eso. O sea, mire, yo no le invito a la gente a que se estanque, invito a la gente a que crezca. Invito a la gente a ese término que usted usó, visionar, pensar en más allá, ir por metas que están mucho más allá. Todos los días el reto tiene que ser más grande, pero, como les decía ahorita, la cabeza en las estrellas, pero los pies en la tierra. Cuando este personaje dijo, la tierra gira alrededor del sol, él sabía por qué lo decía. Y él sabía que lo iban a tratar de loco, pero él sabía por qué lo decía. Y tuvo toda la forma de mostrarlo. Cuando este personaje inventó la bombilla eléctrica, él lo ensayó 50.000 veces, 365 no sé cuántas veces, pero él sabía lo que estaba haciendo y él sabía que lo podía hacer. ¿Cuál es el punto? Es pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Es lo que les decía ahorita, es el equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a vivir de la fantasía, si yo me dedico a vivir solo de lo que me están pintando, de lo que el otro me dice, ve, es que hay un trabajo, la elegancia, mijo, vea, vamos que se va a ganar no sé cuánta plata, y yo no mido consecuencias, no mido nada, todo eso. Se dejan deslumbrar por la primer promesa o situación que les planteen, y pronto dejan algo que iba a ser muy positivo, lo dejan de lado por dejarse deslumbrar al primerazo. ¿Cuánta gente está en las cárceles por sueños de ese tipo? Les pintaron un montón de cosas, no midieron consecuencias, sin ser personas, o sea, siendo personas buenas, pero simple y sencillamente dieron una decisión inadecuada y por ganarse una suma están perdiendo un montón de tiempo en una cárcel, mucho más de lo que se hubieran ganado si eso les hubiera salido. Y eso conlleva la destrucción de los hogares, desintegración familiar, y trae los problemas de los que ya las hemos cosas no tenido. solo quedan ahí, las cosas van mucho más allá. Un muchacho me decía el otro día, por ejemplo, Arbey, estuvo como 4 años en una cárcel, y me decía, y le dije, ¿y por qué? Me dijo, por robarme un celular. Y sí valió la pena. Me dijo, pues, 4 años de trabajo me hubieran dado para mucho más y no me hubiera perdido de tantas cosas. Entonces, es ahí donde hablamos de la consistencia y la inconsistencia de la vida y de las cosas. Es ahí donde hablamos de la vida. Si yo me trazo una meta, yo he tenido compañeros que hacen toda la carrera y faltándole nada más la tesis se retiran porque les implica un reto, o faltándoles el último periodo, el último semestre se retiran porque les implica un reto. Entonces, si en lugar de mirar ese reto como un obstáculo, lo miran como un reto para superar, se van a sentir más satisfechos el día de mañana. Y puede que no la ejerzan, pero era algo que estaba en su proyecto. Los proyectos de vida tienen que ser realizables. Los proyectos de vida no son para cortarlos en la mitad. Los proyectos de vida, por eso hay que plantearlos con calma y hay que irlos mejorando en el tiempo. No renunciando, mejorando en el tiempo, clarificando y puliendo. Y entender que no se consiguen solos, es decir, no puedo ser egoísta en fijarme una meta y pensar que estoy solo dentro de una burbuja, sino que hay personas en las que me puedo apoyar, en la familia, que es parte fundamental, pues, como la base de la sociedad. Entonces,
listo, yo quiero ser abogado, ¿cierto? Pero sé que para ser abogado tengo que estudiar y que para yo estudiar tengo que cumplir unos requisitos, entonces no falta el anarquista que dice, no quiero porque no quiero pagar porque tengo derecho a la educación. Entonces ahí se quedan siempre yo los llamo los tirapiedras, y porque se niegan a cumplir unas reglas y entonces están blindando la posibilidad de adquirir una meta que es realizable. Mire, yo estudié psicología en la de Antioquia y había algo muy particular. O sea, en el tiempo que me tocó las cosas fluyeron bien, pero había algo muy particular. Habían unos personajes de una profesión en particular, no voy a decirlo. A ver si le adivino. Que llevaban hasta 9 años en la universidad de una carrera de 5 años. Cada año cogía, o cada semestre cogían las materias mínimas que eran 3. Cogían las materias mínimas que eran 3, simple y sencillamente, y ya uno los veía con sus años encima, pero no con varias carreras, sino con la misma con la que empezaron, sentados en una cafetería, simplemente para que dijeran que eran universitarios. Entonces, ¿cuál es la meta? Si la meta es decir que soy universitario, entonces haga varias carreras, para que digan es un universitario que progresa. Si la meta es decir que es un vago que le está quitando el puesto a alguien, no está haciendo muy bien. Porque hay gente atrás. Está realizado. Porque hay gente atrás que quiere claro, estudiar, hay gente atrás que quiere aprovechar. Es el cuento de, como usted lo planteó, mire, mis metas solo las puedo realizar yo. O sea, yo no puedo depender de los demás. Hay una cuestión, por ejemplo, que uno escucha mucho en todas partes y es que no hay plata para. Es que entrar a una universidad no hay plata para. Yo tenía una compañera que empezó conmigo estudiando psicología, se pasó a medicina, terminó medicina y hoy en día hizo especialización, creo que en oftalmología. La universidad terminó pagándole, no por beca, sino porque logró trabajar unas auditorías que se hacían allá, que era como en la biblioteca o algo así. Entonces le bajaban la matrícula, fuera de eso le pagaban por tiempo que aplicaba y al final antes terminaba ganando. Cuando nos ponemos obstáculos nosotros mismos es cuando más perdemos, porque si yo me lo pongo, ¿quién me lo va a quitar? No, los obstáculos son para enfrentarlos, listo, hay una dificultad, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo la supero? Si en cambio si yo digo, es que no hay, no va a haber nunca. Nunca se va a dar, nunca va a haber una salida. Cuando yo me presenté a la de Antioquia decía, no, es que la de Antioquia no pasan sino los de la rosca. Yo no tenía rosca, yo me presenté y pasé. ¿No? Y es eso, es siempre buscar opciones alternativas para obtener lo que querés. Pero opciones y alternativas que no te traigan consecuencias de las que tengas que lamentarte, sino opciones y alternativas que todos los días te puedas sentar y decir, qué tan berraco sos vos, cómo pudiste enfrentar la vida y salir adelante con lo que te trazaste. Es muy importante creer siempre en las capacidades que tengamos, fijarnos una meta realizable y saber que convencernos primero nosotros, convencernos de que somos capaces y que así nos traten de locos como ustedes lo decía ahorita, pues son mis capacidades, yo me conozco como persona, como ser humano y sé hasta dónde puedo llegar y hasta aquí llegó el programa de hoy Arbey. Entonces vamos dándole como a la conclusión a las personas, tenemos un minutico para hacerlo. A todos aquellos que me escuchan, mire, la inconsistencia en las cosas no te lleva a ningún lugar. Hay que aprender más bien a equilibrar, viajar, distraerse, compartir, vivir muchas cosas, es muy rico. Y llegar a viejito con un montón de recuerdos y de cosas, espectacular. Pero tenemos que buscar la manera de equilibrar porque la consistencia y la disciplina es la única manera de obtener aquello que el día de mañana nos hará tan felices y orgullosos de todo lo que hemos alcanzado. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que siempre estaremos aquí para servirles. En el 301-770-8591, mi nombre es Arbey, complacido de estar con ustedes. Muy bien, yo quiero terminar con una frase que no es muy académica y no la saqué de ningún libro, pero la dice una canción muy popular y es que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. O sea, no es la más académica ni la más intelectual, pero es muy cierta. Entonces con eso también quiero dejarlos el día de hoy. Hasta aquí llegamos y agradecimientos al Hotel San Juan por prestarnos este espacio que llega gracias a este establecimiento, gracias al equipo técnico de Pan Televisión y nos vemos pronto.